Episodio en que les voy a mostrar cómo crear nuestro propio Redis desde cero. Primero que todo, ¿qué es Redis? Bueno, Redis es una base de datos clave-valor. ¿Qué quiere decir eso? Que es básicamente un hashmap, diccionario o como tú lo quieras llamar, pero dentro de un servidor. Aquí vemos una de las funcionalidades principales de Redis, que se usa como un caché. En este caso tenemos un servidor HTTP en el que va recibiendo peticiones y va, de acuerdo con ciertas condiciones, preguntándole a Redis: oye, ¿tienes este dato? De lo contrario, que no tenga el dato que está buscando, hace la consulta en la base de datos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, las bases de datos clave-valor son extremadamente rápidas, o sea, a nivel de lecturas, pero no sirven para guardar datos muy complejos, como puede ser en una base de datos tradicional SQL. ¿Cómo funciona Redis por dentro? Bueno, básicamente es un servidor que implementa el protocolo TCP y consigo tiene también un protocolo de comunicación en el que recibe un array de strings que le dicen qué hacer. En este caso recibe un comando set, después el string de clave y valor o cualquier tipo de dato que sea. En caso del de get sería get y después la clave. Así es como funciona Redis desde adentro. Pero en este caso nosotros vamos a implementar otro protocolo porque vamos a hacerlo más simplificado. La razón por la que estoy mostrando aquí C# es porque es el lenguaje de programación que he decidido usar. Una de las principales razones por la cual decidí usar C# es, primero que todo, para aprender el lenguaje. Nunca lo he usado. Segundo, para colocar en mi currículum que llevo más de 10 años usando C#. Tercero, es un lenguaje de programación extremadamente fácil de utilizar. Es literalmente Java de Microsoft y Java es demasiado fácil en realidad. Cuarto, es muy popular en el mundo corporativo, así que se puede conseguir chamba, importante. Sin embargo, tiene una consecuencia, que vas a ser esclavo del framework de .NET. El framework de .NET es la única razón por la cual C# es usado. Y por última razón, para adquirir una deuda generacional con Unity. Vamos a crear la carpeta de nuestro proyecto. En este caso lo voy a llamar C#kv. Dentro de la carpeta vamos a crear un archivo de solución con este comando. Los archivos de solución son básicamente el archivo del proyecto, donde tú vas a englobar todos los diversos módulos del proyecto, las referencias y entre otras cosas. Esto es muy común dentro de .NET. Vamos a crear el módulo del servidor, el del cliente y el de internos. El de internos es básicamente para todas las utilidades internas entre cliente y servidor. Por último, las referencias del módulo interno hacia el de cliente y el del servidor. La razón de las referencias es para decirle al módulo de tanto cliente como servidor que pueden usar el módulo de internos. Ya con nuestro proyecto creado, lo único que vamos a hacer es ver qué es lo que hay adentro. En este caso vamos a ver qué hay dentro del cliente. Tenemos un hola mundo. En el servidor lo mismo, un hola mundo. Y en internos vamos a ver que tenemos una clase, pero esta clase es básicamente la clase que nos queda como una librería, ¿sabes? Pero más nada. Así que vamos a salirnos, vamos a correr el cliente, hola mundo como debe ser, y el servidor lo mismo, hola mundo. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos al módulo del servidor y cambiar la función main, una función asíncrona y que retorne un task. Los tags en C# son como las promesas. Entonces vamos a crear una clase de servidor y vamos a crear una función start. Vamos a ver qué es lo que hace la función start. Lo que va a hacer es crear una nueva instancia de la clase de TCP Listener, que básicamente lo que va a hacer es escuchar en esta dirección IP, en este puerto, nuevas conexiones. En esta línea lo que vamos a decirle es que, oye, mira, prepárate para que escuches nuevas conexiones. En este while true lo que vamos a hacer es esperar por nuevas conexiones. En este caso, accept TCP client async nos va a retornar un socket que, bueno, está dentro de lo que llaman TCP client, que es una clase aquí de C#. Y después aquí le pasamos esta función de que vamos a manejar los sockets que tenemos. Y como esta es una función asíncrona también, lo que vamos a hacer es descartar la promesa y listo. No nos interesa manejarla. ¿Por qué? La razón es que si colocamos aquí un await, va a suceder que va a esperar a que termine esta función. No nos interesa que
que espere a que termine, sino que procese este socket, ¿sabes? Este nuevo cliente. Y la razón por la que esté dentro de un while loop es porque nos interesa seguir recibiendo clientes, va a seguir recibiendo conexiones. En esta función, que es la que vamos a usar para manejar las conexiones, vamos a crear primero que todo un buffer de bytes, en este caso un kilobyte de bytes. ¿Por qué? Porque sí. Ya les voy a explicar más adelante esto. Aquí vamos a crear otro while loop muy importante que sea infinito como el anterior, y aquí vamos a crear un stream. Para los que no tengan el concepto de un stream en programación, un stream es básicamente un flujo de datos sobre tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo leo un fichero, yo no voy a leer todo el fichero de una. Yo lo que voy a hacer en este caso es crear un stream, ir leyendo pedazos por pedazos del fichero y recolectándolos dentro de mi programa. Esto nos da bastantes ventajas, que es, primero que todo, podemos leer por secciones o podemos leer de manera lazy, y es una operación más eficiente. Y bueno, aquí en TCP tampoco es que podemos leer por completo los datos que recibimos del cliente. Ya les voy a explicar más adelante cómo podemos resolver ese problema. Así que lo que hacemos es crear un buffer lo suficientemente grande, aquí 1 kilobyte. Aquí en stream vamos a leer, en este caso como es una operación asíncrona, ponemos aquí una wait, pasamos el buffer, el offset, como queremos leer desde el punto 0, vamos a pasar un 0, y el tamaño de nuestro buffer. Y aquí hacemos esta comparación con 0, ¿por qué? Ya les puedo mostrar. Aquí, en este caso, nos está devolviendo un entero. El entero nos va a decir cuántos bytes leyó. Si leyó 0 bytes, eso quiere decir que la conexión cerró. Es decir, que llegó a lo que llaman end of file. Esto es un error muy común que implementa todos los lenguajes de programación. Aquí en nuestro buffer lo que vamos a hacer es convertirlo en un string. Vamos a imprimir lo que tiene. Y aquí vamos a codificar este string pong en un array de bytes y vamos a escribirlo hacia nuestro cliente. Aquí leemos lo que el cliente nos envía y aquí escribimos datos hacia el cliente. Vamos a ver aquí por parte del cliente. Es lo mismo en este caso que la parte del servidor, solo que aquí vamos a crear una clase cliente y en este caso vamos a decirle, oye mira, en la clase crear una instancia de un cliente TCP a esta dirección y a este puerto, que es el que creamos en la parte del servidor. Ponemos aquí un stream y aquí vamos a hacer que primero que todo escriba un mensaje y después aquí va a ser lo contrario, vamos a leer un mensaje. Entonces el flujo va a ser el siguiente: creamos el servidor, creamos un nuevo cliente, el servidor cuando detecte la nueva conexión lo que va a hacer es esperar por escuchar qué es lo que quiere decir el cliente, que en este caso va a ser ping, y después el servidor va a responder, que en este caso aquí estoy esperando que el servidor me responda. Entonces vamos aquí a estar leyendo y vamos a imprimir aquí qué es lo que nos va a decir el servidor, que debe ser pong. Así que vamos a cerrar y vamos a poner aquí .NET run server y .NET run client, ping y pong. Fíjense que aquí el servidor sigue estando ejecutándose. ¿Por qué? Porque sigue esperando por unas conexiones por el bucle infinito que escribí. Por eso es muy importante que sea un bucle infinito, porque de lo contrario, cuando se acabe la conexión se va a cerrar el servidor. Hay una cosa que tengo que terminar de explicar. Primero que todo, este buffer y el stream. Bueno, básicamente, como nosotros estamos creando un servidor TCP, las conexiones TCP no garantizan que tú sepas el inicio y el final del paquete que está enviando el cliente. Entonces, como servidor, yo no sé el tamaño del paquete que estoy recibiendo del cliente, y lo mismo que el cliente. El cliente no sabe el tamaño del paquete que está recibiendo del servidor. Pero una cosa que sí garantiza TCP es el orden de los paquetes. Eso es algo muy, muy importante también. Entonces, ¿cómo yo sé? Imagínate, si estoy enviando un JSON desde el cliente al servidor, ¿cómo yo sé que el JSON termine? Bueno,
yo puedo usar algo muy simple, como puede ser contar las veces que aparece el carácter de llave en el JSON, y si me quedo como 0 es que terminé de leer el JSON y sé que allí terminó mi paquete. Pero eso no es eficiente. Primero que todo, tendría que estar leyendo a cada rato, o sea, tendría que llamar a esta función a cada rato por cada carácter. No me sirve, o sea, por cada byte. Con carácter digo un cada byte. Con cada byte tengo que revisar si me encuentro este carácter y la cantidad de veces que aparece y hacer el conteo para saber si terminó o no. Es muy ineficiente. Lo mismo sucede con el protocolo HTTP. El protocolo HTTP utiliza esta secuencia de caracteres para decirte el comienzo del body de la petición. Pero lo que a mí me interesa es hacer esto lo más simple y fácil de implementar. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos el tamaño de nuestro paquete? ¿Sabes? Cuándo comienza y termina, para poder leerlos con exactitud. Lo que podemos hacer es dividir el paquete, es decir, un paquete que dice con un tamaño fijo, y después el otro paquete con un tamaño que nos dice el paquete anterior. Es decir, este paquete me dice lee 10.000 bytes. Entonces digo aquí, se voy a crear otro buffer con 10.000 bytes y es lo que yo voy a leer. Para ilustrar mejor lo que estaba explicando, básicamente tenemos aquí nuestro paquete entero. En este caso, la primera sección va a ser fija, es decir, tengo 4 bytes siempre que leer, o sea, 32 bits. En este caso, estoy aquí escribiendo, oye, mira, tienes 40 bytes disponibles. Estos 40 bytes son de este JSON. Dado que ya tenemos claro cómo vamos a enviar nuestros paquetes, vamos a definir nuestros paquetes ya de una. Al comienzo yo les mostré cómo Redis funciona. Redis envía un array y ese array siempre comienza con un comando. Bueno, vamos a hacer eso mismo. Vamos a enviar un array. Este array va a ser primero un comando, luego va a ser los argumentos de ese comando. Entonces vamos a escribir clave, pero por dentro no se va a ver así, más bien va a ser como un JSON. En este caso vamos a poner aquí el tipo de dato. En este caso vamos a decir que 1 va a ser array, string va a ser de tipo, vamos a decir 2. Sí, vamos a decir que es tipo 2. Y ¿cómo sería aquí? Value. Y aquí también sería lo mismo, value. Y en este caso voy a copiar, pegar esto de aquí. Y tenemos tal que esto. Ahora quiero que se fijen a mayor detalle. Estamos enviando un array que el primer tipo, o sea, el primer dato va a ser un get y después va a ser el argumento. Cada valor de lo que vamos a enviar va a estar asociado con un tipo. En este caso tenemos que lo que vamos a enviar primero que todo va a ser siempre un array, que va a ser tipo 1, y después los strings, que va a ser tipo 2. Pero no menciono algo muy importante. Esto va a ser solo para el caso del cliente. El cliente va a enviar siempre esto al servidor. Lo que el servidor va a responder va a ser básicamente esto. Va a enviar datos planos. En este caso puede ser un string, si almacené un string. Puede ser un valor nulo. Puede ser un array, si almacena un array. Puede ser un entero. Y ya estamos de vuelta en el código. ¿Se acuerdan del módulo de internos? Bueno, vamos a utilizarlo para poner todo el tema de comandos. En este caso vamos a inicializar con un enumerador con los posibles tipos de datos que podemos utilizar. Después uno con los comandos disponibles. Y aquí vamos a crear esta clase llamada command values. Command values van a ser los valores que podemos enviar
En este caso podemos enviar tanto enteros, arrays, strings y nulos. Aquí podemos ver en el constructor que estamos verificando que los datos sean los que esperamos. Aquí tenemos primero que todo el tipo de dato y después un object, que es el valor. La razón de por qué utilizo object es porque object es la superclase en que todas las clases heredan. Es como en Java literalmente, que tenemos object. Después aquí esta función para convertirlo en string. Y después aquí está otra función que es muy importante. Cuando decodificamos un command value, dado que el valor es de tipo object, lo que nos van a devolver es un JSON element. Entonces tenemos que convertir ese JSON element en el tipo de datos que esperamos. Entonces esto es lo que se encarga. En esta otra clase, que es command encoder, tenemos funciones estáticas que se va a encargar de codificar y decodificar los comandos. En este caso, para codificar el comando, pasamos el comando, la lista de argumentos. En el caso del comando de ping, como se espera 0 argumentos, si encontramos un argumento suelta error. Aquí es nada más un argumento y aquí son 2 argumentos que espera. Y acá estamos insertando en el primer elemento el comando en sí mismo, pero en formato string. Lo que sigue es codificar el array como un JSON y después hacer lo que yo había explicado de meter en el principio 4 bytes que digan el tamaño como tal de este JSON. Como un entero son 4 bytes, agarramos el entero, que es el tamaño del JSON, y lo codificamos con operaciones bitwise, que básicamente lo que estoy haciendo es agarrar los 4 bytes del entero y metiéndolos aquí adentro. En realidad es más sencillo de lo que parece esto, solo que si tú no estás acostumbrado a estas operaciones parece muy complicado. Aquí es para codificar nada más valores, ya no es para comandos y es literalmente lo mismo. Aquí está para decodificar esto de aquí, para convertirlo en un entero. Y esta función básicamente es para decodificar el command value. Aquí tenemos esta función lambda, simplemente ignórenlo y quédense que usamos esta función y listo. Pero básicamente es por lo que ya expliqué de que se está utilizando object y JSON. O sea, el serializador de JSON de C# lo está mapeando como un JSON value, o sea, digo, un JSON element. O sea, como ya tenemos implementado la forma que vamos a codificar y decodificar nuestros paquetes, les tengo que recordar la naturaleza de la aplicación que estamos haciendo, que es un Redis. Redis es básicamente un hashmap remoto. Y como nuestra aplicación es asíncrona, no podemos simplemente tener un hashmap, porque puede ser que tengamos varios hilos tratando de hacer esta misma situación o esta otra situación. No las queremos en nuestra aplicación. Los data arrays o data condition pueden causar excepciones a nivel de CPU o puede causar simplemente errores que no queremos que sucedan. Porque primero que todo, ¿cuál es el orden obvio de esta situación? No la sabemos en realidad. Puede ser que se aplique primero estos cambios y después este cambio. Entonces no queremos que sucedan estas situaciones que son muy comunes en aplicaciones multihilos. Una manera de solventar este problema puede ser usando un mutex con un hashmap. ¿Qué quiero decir? Podemos ver en este caso que podemos decirle mutex que espere. Podemos hacer las operaciones aquí con nuestro hashmap y después soltamos el mutex. Para los que no sepan qué significa mutex, significa exclusión mutua. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, si yo le digo a este hilo que active el mutex, va a bloquear todos los demás hilos hasta que este termine de desbloquearlo con esta función. Entonces, es muy ineficiente usar mutex. Por suerte, C# implementa esta estructura de datos, que es un diccionario, o sea, un hashmap, pero que puede funcionar en varios hilos sin necesidad de que tengamos la dinámica de andar activando el mutex y desactivándolo. En la clase servidor agregamos el nuevo miembro, que es en este caso el caché. En la función start no hemos cambiado nada, he agregado esta función que es para enviar un mensaje, en este caso un mensaje de error, y vamos a ver qué otros cambios he hecho. He colocado aquí fuera de while loop el buffer del tamaño del paquete, el stream, y aquí en este for loop lo que hago es simplemente limpiar el buffer, más nada. Aquí es un timeout y bueno, aquí lo que hago es leer el buffer del tamaño, lo decodificamos y vemos que aquí tenemos el tamaño del comando, creamos un nuevo buffer, aquí lo decodificamos, vemos si es de tipo array, si no es, mensajes de error. Aquí lo convertimos a una lista
de command values y tenemos aquí los argumentos. Vemos si tiene algún argumento. En este caso siempre debe tener por lo menos un argumento. En este caso debe ser el comando. Vemos si el comando, ves que es el primer elemento, debe ser de tipo string, y aquí lo convertimos en string de C# y tenemos el nombre del comando. Aquí vemos si el comando es ping y le respondemos con un pong. Aquí vemos el comando get. Lo que hacemos es ver si tiene por lo menos el argumento de la clave. Vemos si el argumento de la clave es un string, extraemos la clave, y aquí en la caché decimos, mira, por lo menos trata de obtener el valor, y si lo consiguió, bueno, lo codificas y lo envías. De lo contrario, enviamos un nulo. Y aquí en set es más o menos lo mismo. Verificamos si tiene dos argumentos, es decir, la clave y valor. Verificamos que la clave sea un string. Aquí extraemos el valor de los argumentos, los insertamos dentro del hashmap y aquí enviamos una respuesta diciéndole OK. Y eso sería todo. En realidad es así de simple implementar un Redis. El módulo de cliente, vamos a hacer que en la función start le pasemos los argumentos y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con estos. Primero que todo vamos a revisar que por lo menos tenga un argumento, es decir, que va a ser el comando. Aquí agarramos el nombre del comando y queremos un buffer con el que vamos a codificar el mensaje que vamos a enviar, o sea, el paquete. Entonces vemos si el comando es ping, codificamos el comando ping, el comando es get, verificamos que tenga la clave, porque aquí verificamos si es entero, decimos que soltamos un error, si es nulo, soltamos error. En el comando set vamos a verificar que tenga tanto la clave como el valor. Hacemos la misma verificación de arriba con la clave, y con el valor simplemente lo vamos a codificar. Como vemos aquí, estamos convirtiendo el string al correspondiente tipo de datos que nosotros soportamos y lo codificamos. Ya acá establecemos la conexión con el servidor, enviamos el mensaje y esperamos aquí la respuesta, y acá la imprimimos. Más nada. Ahora lo que toca es simplemente probar la aplicación. Vamos a ejecutar el servidor. Listo. Ahora el cliente. Como ven, debería soltarme un error porque no he pasado ningún argumento, así que vamos a pasarle ping y nos responde con un pong como debe ser. Así que vamos ahorita a escribir un get y vamos a pedirle el hola. Como ven, hola no existe en la caché, así que va a retornar nulo, y vamos ahorita a escribir set hola 1, 2, 3. Y ahora el get responde 1, 2, 3. Y eso sería todo. Así de simple tenemos nuestro propio Redis.